Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Al Sánchez, el director fundador de MAGAC, son Ministerios de Acción de Gracia AC. Es una asociación civil sin fines de lucro que está dedicada a ayudar a la gente en todos los sentidos para poder equiparlos, prepararlos, capacitarlos para tener toda una estructura de pensamiento y de reacción y de decisión que les ayuden en toda la vida, ¿no? Usamos básicamente la Biblia como el contexto por excelencia, como el libro de la vida, para poder dar consejería, para poder dar coaching grupal y personal, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar y recuerden que estamos aquí desde la central de Magat Querétaro y que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, es un privilegio estar ahora entregando la tercera parte de la serie llamada La economía de Dios. Tuvimos la parte 1, que era así como que dedicada a entender la economía de Dios y sus principios básicos. Y luego también la segunda parte era aplicar la economía de Dios y sus principios para el éxito. Y ahora, bueno, está así como que una parte que es por excelencia fundamental, dado que en el mundo hay una serie de distorsiones, de una polarización de conceptos, de enseñanzas y una doctrina no saludable que hace que ya muchísima gente esté claudicando en reunirse en las congregaciones religiosas y también tiene una perspectiva no adecuada de lo que significa la economía de Dios. Entonces, esta entrega de hoy, la tercera entrega, está dedicada a, más bien, el título, por eso se llama Aplica la economía de Dios, tercera parte, y recibe la verdadera instrucción de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a conocer juntos, vamos a experimentar juntos estos conocimientos, estas convicciones que te van a ayudar a que tú tengas un dominio de algunos conceptos básicos, también tengas el poder de poder decidir tu forma de actuación en la vida acerca de la economía, que es por excelencia lo mejor en el sentido de estar listos para todo lo que viene en estos tiempos difíciles. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, ahora sí que vamos a comenzar con una introducción breve. En los puntos anteriores o en las conferencias anteriores hemos explorado cómo Dios nos llama a vivir en una generosidad genuina de parte de Dios para poder ayudar a los otros. Y en esa vida de generosidad de corazón, valga la expresión, pues viene una vida de multiplicación, una vida de expansión en todos los sentidos, una lluvia de bendiciones viene a tu vida, es algo que es totalmente seguro, ¿verdad? Porque las leyes de Dios que Él creó, pues Él no las puede violar o evitar que suceda, porque son sus leyes. Y son leyes universales, leyes espirituales, leyes fundamentales para nuestra vida en todos los días. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a profundizar en la verdadera enseñanza bíblica sobre el diezmo, la ofrenda, sin términos religiosos, sin acotamientos emocionales o fanáticos, sino realmente aclarando todos los malos entendidos que hay comunes en la vida de las congregaciones, en la vida del ser humano que tiene alguna forma de actuación según alguna religión. ¿Ok? Recuerden que nosotros, como institución, MAGAC, no es una entidad religiosa, es una asociación civil. Por lo tanto, tienen la confianza de que no vamos a entrar en polémicas respecto a esto, pero sí vamos a dar luz para poder vencer la oscuridad, la ignorancia en todos los sentidos. ¿Ok? Vamos a empezar. El estudio lo estructuré en 7 puntos importantes, donde vamos a ir así como que acudiendo a versos bíblicos explicados de una manera
contextual para que el texto bíblico quede más entendido. Y también vamos a dar así como ejemplos y algunas reseñas, algunas inclusive anécdotas para poder entender bien esto. ¿Ok? Bien, ¿listos? Vamos a comenzar. No sin antes pedirles que sigan promoviendo este canal, este enlace con sus amistades, con sus contactos y así poder extender estas verdades a muchísima gente más. ¿Ok? Bien, vamos a ver. El punto 1 es entendiendo la ley de la libertad espiritual o la libertad en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hemos visto que en un contexto siempre quedamos que no es una persona normal, sino es Dios hecho hombre. Acuérdense que siempre damos como contexto en Juan 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice despuesito, dice, y por el verbo fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles, o sea, es el creador. Y luego el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, ahí está totalmente compilada la verdad de que el verbo es Jesucristo, porque se hizo carne y habitó con nosotros, ¿sí? Y el verbo es Dios, ¿ok? Ahora, ya con esto vamos a ver por qué nosotros tenemos que circunscribirnos a estar dentro de la ley de la libertad espiritual o la ley de la libertad en Cristo y no de una esclavitud por las leyes religiosas o leyes culturales o leyes costumbristas en la antigüedad, que hasta ahora muchísimas religiones lo han usado para poder manipular, para poder enseñar cosas que no están bien y poder tener los beneficios económicos y el poder en las congregaciones que son ya emporios empresariales en el mundo y que tienen, los líderes principales tienen riquezas que no son lícitas porque literalmente son traídas con engaño y manipulación a sus arcas a través de que la gente por una fe religiosa, una emoción religiosa, pues se son capaces de dar muchas cosas por el bien de sus almas o por ahora la gran moda es la religión de la prosperidad o esa filosofía llena de mentiras, verdades a medias con mentiras contundentes para poder asegurar que si tú le das a Dios, Él te va a multiplicar, pero solamente como un fin empresarial, ¿no? O sea, tú inviertes y Dios te da, eso como si fuera Dios una empresa, una ganancia, un banco, ¿no? Y no, o sea, hay algunas cosas que vamos a comentar para que podamos vislumbrar por qué la gente se confunde tanto y por qué sí acepta algunas cosas, porque son verdades a medias. Pero Jesucristo no es una verdad a medias. Jesucristo es el camino, la única verdad para llevar a la vida eterna. Y no son verdades a medias, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Como les dije, vamos a guiarnos en versos bíblicos. En este primer punto, vamos a citar Gálatas 5.1 y Romanos 8.2 para ir explicando cada punto estructural y ir fundamentando la plataforma del conocimiento y en base a eso pues ya explicar lo demás, ¿ok? Bien, entonces, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5.1, Pablo enfatiza que los creyentes en Cristo ya no están bajo la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento de Moisés, sino que han sido liberados para vivir en la libertad de Cristo, del Espíritu. ¿Okay? Entonces, como les comenté, en una vida religiosa, una vida de unas costumbres legalistas, o sea, basadas en las leyes, pues es muy fácil tender a una cultura de la culpa, del miedo, del desazón, o también de la manipulación, de querer manipular las leyes de Dios espirituales de prosperidad
¿sí? Manipular de tal forma que solamente se dediquen a eso y entonces venga la prosperidad, porque Dios no puede detractarse de sus propias leyes, pero entonces el ser humano está usando la religión o las leyes espirituales de prosperidad para su bien común o para su enriquecimiento. Eso ya es ilícito. Eso a Dios no le agrada de esa manera, ¿ok? Pues vamos a explicarlo para que estemos nosotros totalmente convencidos y también contundentemente dispuestos a hacer las cosas como deben de ser, ¿ok? Entonces, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto nos llama a permanecer en la libertad de Cristo y no en una religión con leyes establecidas, impuestas. Si tú te das cuenta, hablando de leyes, cuando en la ley social o ministerial o la ley pública o la ley penal, según las leyes o regulaciones en los estados o en un país, siempre que alguien viola una ley hay un castigo. Siempre que alguien viola una ley o una regulación, hay una consecuencia negativa, hay una consecuencia de pagar por esa violación. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, también podemos entender que las religiones, como tales, a veces ponen, no todos, pero sí la mayoría actualmente, por eso es la apostasía de hoy, están poniendo leyes que tienes que cumplir, casi como que si no cumples hay un castigo. Hay una deuda que pagar, hay una consecuencia negativa, ¿no? O dolorosa. Entonces, esa serie de pensamientos o de argumentos lleva a mucha gente a caer en la esclavitud del legalismo religioso. Y es algo que a Dios no le agrada. Por eso es que Cristo vino a darnos una libertad de ese cautiverio, esa esclavitud puesta por las religiones que durante milenios ha pasado en cualquier religión que se hable, ¿no? Como una religión. De hecho, en mi libro, en el libro que ya les he mostrado antes, que es es el libro que en el 2008 lo escribí, lo edité y se ha dado en conferencias en varias partes de México y de otras partes de América. Ahí escribo que realmente el legalismo es una estrategia financiera, es una estrategia religiosa para poder tener poder y poder enriquecerse ilícitamente, ¿no? Y eso hace que la mayoría de las religiones proliferen de una forma escandalosa y realmente haya muchísima gente engañada. Y lo curioso es de que en una religión con leyes obligatorias o puestas así como hay en muchísimas sectas o religiones, pues la gente no entiende o no encuentra realmente a Cristo como Salvador, ¿sí? Realmente con esa libertad que Él vino a traer a través de su gracia y su amor incomparable, ¿no? En 1 Corintios 13 tú vas a poder ver cómo es el amor realmente que Dios quiere que tengamos, tanto con nosotros mismos como con el prójimo. Y ese tipo de amor es el que tiene realmente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y que nos va a traer beneficios totalmente extraordinarios en tu vida. ¿Ok? Entonces, el otro versículo que les comenté es Romanos 8:2, dice que refuerza la idea anterior del otro versículo y dice, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. ¿Ok? La ley del pecado, o sea, el creer que Dios es un Dios con garrote y que te ve pecador y te va a castigar, te lleva a la muerte eterna, a la muerte espiritual, a la muerte almática, inclusive porque es una decadencia, es una dependencia, es una catástrofe emocional. La gente que cae en esos
en esos círculos viciosos de estar dentro de una religión legalista, ¿no? Hay muchísimos casos de religiones que se han visto como los líderes se vuelven obscenamente ricos, y totalmente fuera del plan de Dios, en la gracia y el amor de Dios. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el punto 2. Yo le he titulado el diezmo en el Antiguo Testamento, como para ver el contexto en el Antiguo Testamento y entender realmente la verdad del diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento, tal y como Dios lo puede, no lo puede, lo da a entender, y nosotros debemos entenderlo para que estemos en una libertad total y absoluta en él. ¿Ok? Entonces vamos a basar este punto 2 del diezmo en el Antiguo Testamento en los versículos Levítico 27:30 y Malaquías 3:10, que son los clásicos en las religiones legalistas y que realmente abusan de las emociones y la buena voluntad de los hermanitos, ¿ok? En esas religiones. Bien, acuérdense de la palabra religión. Viene del latín religare, eso lo explico en el libro, que tiene que ver con religar, reatar dos veces. O sea, te atan en el conocimiento y en las emociones para que entonces ya haya una manipulación realmente escandalosa. ¿Ok? Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, el diezmo era una práctica legalmente obligatoria para los israelitas. Levíticos 27:30, como les dije, 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Ok? Estamos hablando de un contexto del Antiguo Testamento, de su religión y su aspecto cultural. ¿Ok? Aquí quiero comentar algo muy rápidamente. Realmente los judíos, los hebreos, ese sector cultural, inclusive tienen como tres formas de dar, ¿no? Un diezmo y tres formas de dar en general. Y si tú haces matemática pura, más o menos ellos diezman o ofrecen un 23% de sus ganancias, ¿ok? Y lo hacen de corazón y analiza si los judíos o los árabes que tienen un contexto parecido en cuanto a costumbres y creencias, analiza si realmente son pobres. Cada uno debe de haber oído así como que una plática, no sé, en la calle o en cualquier parte, que los dueños de la riqueza en el mundo pues son los judíos o los árabes o los libaneses, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues algo hay de cierto porque ellos de corazón practican esas leyes religiosas, pero lo hacen de corazón. Entonces, obviamente Dios no puede retractarse de sus leyes y pues sí provoca que ese beneficio, esa multiplicación se dé en ese tipo de creyentes. ¿Sí? Ahora, con esto también quiero reforzar un poquito que los hermanitos o las personas que están dentro de las religiones que están obligando a dar el diezmo y la ofrenda, ¿sí? Pero que no lo hacen por miedo o no lo hacen por un fin empresarial de como si fuera Dios un banco, sino lo hacen de corazón, entonces pues les va bien también. O sea, es muy similar a los judíos y árabes o libaneses, ¿sí? Que son muy parecidos. Entonces, obviamente les va a ir bien. Pero este estudio está enfocado a que nosotros descubramos toda la serie de manipulaciones y una serie de cosas pues maquiavélicas de parte de los líderes religiosos que sí hacen eso de mala leche con el fin de acaparar riquezas a costa de los demás.
¿ok? Entonces, la pregunta aquí clave es, bueno, ¿de qué le sirve a quien quiera? A los judíos, a los árabes, a los líderes religiosos que usan esas leyes para enriquecerse ilícitamente. ¿De qué les sirven las riquezas si van a perder su alma? Entonces, pues es por eso que en este estudio vamos a ir viendo el equilibrio que Dios quiere en esos dos entenderes, ¿sí? En esas dos facetas de entendimiento donde un desequilibrio nos lleva a consecuencias realmente fuera de lugar, ¿ok? Entonces dice Malaquías 3:10, y digo este versículo porque yo cuando estuve en los tiempos en que estuve en una religión, en pentecostal y algo después, ese era el verso por excelencia para poder exigir o poder hacer que la gente trajera los diezmos y ofrendas, porque de ahí vivía el pastor o vivían algunas personas, ¿ok? Entonces dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, aquí Dios promete bendiciones por la obediencia de corazón de traer el diezmo o la ofrenda, ¿ok? Algo que estaba claramente instituido bajo la ley mosaica para, fíjense bien, énfasis, para mantener el templo y a sus ministros, es decir, era para mantener a los levitas que estaban dentro del templo y que eran casi como una mini ciudad ahí, donde había muchísima gente viviendo adentro, sirviendo a Dios y a las personas que iban a hacer sus rituales. Bueno, ellos no trabajaban, de ahí comían, de ahí vestían, de ahí tenían todos sus beneficios personales para vivir, ¿ok? Entonces, era totalmente lícito y era lógico y hasta ético el hacer eso, porque era mantener a los siervos de Dios según su cultura religiosa y era algo lícito, ¿no? Algo bueno, ¿ok? Vámonos ahora al punto 3, que es el diezmo en el Nuevo Testamento, que ya es otra parte, ¿sí? Vamos ahorita a entender algo bien bonito que a mí me encanta comentarlo, porque es cuando tú te das cuenta realmente de la realidad de la religión, y que Jesús no vino a traer religiones, vino a traer totalmente una convicción de una dependencia total y absoluta de Dios en cuanto a la salvación y una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo para poder prepararnos, santificarnos y poder llegar a estar listos para poder regresar a Papá Dios. ¿Ok? Bien, entonces, aquí vamos a basarnos en el punto 3 del diezmo según el Nuevo Testamento, en los versos Mateo 23:23 y Lucas 11:42. Ok. En este Nuevo Testamento, Jesús menciona el diezmo en contextos que critican la hipocresía de los líderes religiosos, ¿ok? O sea, Jesús resalta este texto o estos textos para poder evidenciar la hipocresía de los saduceos, de los fariseos, de todos los feos y de los escribas. O sea, esos líderes religiosos que homologados a la contemporaneidad de este tiempo, son los líderes de las religiones actualmente que se hacen ricos y que tienen el poder y la riqueza. ¿Okay? Entonces acá dice Mateo 23:23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense bien, lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Y un protocolo legalista, un protocolo religioso era el diezmo y la ofrenda. En este caso mencionan el diezmar la menta, el eneldo y el comino, que eran especies, ¿ok? Bien, entonces, y dice, ahí Jesús señala que diezmaban escrupulosamente, diezmaban eso de la menta, el eneldo, eso,
y olvidaban principios mucho más importantes, mucho más espirituales, mucho más trascendentales, como la justicia y la misericordia. ¿Ok? Bien, entonces, Lucas 11:42 dice, y ahí, bueno, es muy parecido, dice, mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, habla ya de vegetales, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ahí ya menciona el amor de Dios. Entonces, ¿de qué sirve ahorita que te obliguen a dispensar el diezmo y la ofrenda, como lo enseñan las religiones, que usan literalmente esos textos, y no te enseñan el amor, la justicia de Dios, la misericordia, y todo lo que habla la gracia del Señor Jesucristo a través de los evangelios, ¿verdad? Y entonces, como que le dan más importancia a la forma que al fondo, ¿verdad? Porque el fondo, pues es lo que varios versos de la Biblia dicen: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se centra toda la ley, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces es más importante eso que los protocolos y los formatos. ¿Ok? Entonces, estas referencias de este texto de Lucas 11:42 subrayan que el énfasis debe estar en los valores fundamentales del reino de Dios, más que en el cumplimiento mecánico del diezmo, la ofrenda o las primicias, como las religiones lo marcan. ¿Ok? Bien, ya con esto vamos conformando la plataforma de conocimientos, de entendimiento y el contexto necesario para que empecemos a entender mejor todavía lo que significa la generosidad del Nuevo Testamento. Ahí nos enseñan lo que es realmente la generosidad, y ese es el punto 4. ¿Ok? Bien, entonces vamos a basarnos en dos versos: 2 Corintios 9:7 y Timoteo 6:18. ¿Ok? Bien. Entonces, en estos versos, Pablo destaca la importancia de dar con un corazón, generoso. ¿Okay? 2 Corintios 9:7, que ya la semana anterior en la conferencia lo vimos más ampliamente, 2 Corintios 9, pero aquí específicamente en el verso 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, no por obligación o presión externa. Eso es lo que resalta este verso. Este versículo, vuelvo a repetir, nos enseña que nuestras ofrendas o lo que vamos a dar deben estar dadas voluntariamente, con alegría y no con tristeza y por obligación. Debe ser voluntariamente. ¿Ok? Entonces, bajo este contexto específico, podemos resaltar que todas las religiones que quieren obligar, ya sea por miedo, por culpa o por afán de prosperar mucho en esa mentira dialéctica, están obligando o manipulando a la gente a dar, pues ya no es voluntario, ya es una manipulación, es una obligación. ¿Ok? Bien. Entonces, en este texto y bajo el contexto que estamos hablando, se enfatiza la generosidad de una virtud, de una cristiandad realmente genuina, que es esencia del amor. ¿Okay? Aquí la enseñanza es clara. Dice que el dar debe ser una expresión de amor y gratitud, no una imposición. Una expresión de amor y gratitud y no una imposición. ¿Ok? Bien. Entonces ya con esto vamos a fluir más en explicar realmente lo que significa eso del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bien. Por eso es que yo puse en el punto 5, le puse ahí como que las sombras y tipos o tipología del Antiguo Testamento. Bien. Para eso vamos a basarnos en Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1. Si se dan cuenta, nosotros usamos muchos versos bíblicos para que cuando ya estén las personas analizando
todo el contexto, el contenido, la esencia del mensaje, pues vean que realmente la estructura fundamental y esencial de cada mensaje, cada conferencia, es la Biblia. Es la palabra profética más segura. ¿Ok? Acuérdense que Hebreos nos habla de que la palabra de Dios, 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que penetra hasta dividir las cosas del alma, o sea, las emocionales, la voluntad y los conocimientos, y las del espíritu, o sea, divide las cosas del alma y del espíritu. Y acuérdense que siempre tenemos que tener la conciencia, en el estado consciente, estar convencidos de que el espíritu es la parte de Dios en nosotros que va a dominar y a dirigir el alma engañosa, que cuando se sujeta ya a Dios, se vuelve un alma dócil y humilde a cargo del espíritu, que es lo que Dios puso en nosotros, es la parte de Dios en nosotros. Y el cuerpo, obviamente, se sujeta en automático. ¿Ok? Así es la integralidad de la santificación de Dios. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Ok? Volvemos al punto. En Colosenses 2, ahí se explica. Y ahí vemos que las prácticas del Antiguo Testamento, como el diezmo, las primicias y todo eso, eran sombras que apuntaban a la venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Dice Colosenses 2:17, literalmente dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso significa que los rituales y las leyes del Antiguo Testamento eran prefiguraciones de Cristo y su obra redentora. Para que sea más claro, por ejemplo, si acá hay una fuente de luz, una lámpara o algo así, y está esto así como que interfiriendo la luz, se forma una sombra en un ángulo determinado que va a tener el contorno exacto de esto, ¿sí? Y es muy similar al contorno, ¿sí? Es muy similar. Entonces también aquí podemos entender que el Antiguo Testamento es sombra. La sombra es lo que se proyecta porque está una realidad. Esto es reacción. La luz proyectada acá forma una sombra. Entonces, la sombra es una sombra de la realidad. ¿Ok? Bajo ese contexto, explicamos que la luz es Jesús. Jesús es luz. Es el sol de justicia. ¿Ok? La fuente de luz inamovible es la luz eterna, ¿no? Jesús proyecta su luz a través del Antiguo Testamento y eso es una sombra de la realidad que es Jesús ya viniendo a la tierra como el Salvador, como el Redentor y al Espíritu Santo que vino como el consejero, el amigo, el que te va a ir dando esa inspiración, poniendo el querer como el hacer, para que te vaya transformando de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta la estatura de varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, Hebreos 10:1 por eso dice, miren, fíjense bien lo que dice. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este versículo explica que la ley no era una sombra de lo que Cristo cumpliría plenamente. Perdón, esa ley era solamente una sombra de lo que Cristo vendría a ser aquí en la tierra, ¿sí? Con la venida de Cristo, estas sombras se han cumplido y ya no estamos bajo la ley de la obligación de esas prácticas, sino bajo la ley de la gracia de Dios, la ley del Espíritu, ¿ok? Para que se entiendan mejor, porque es muy importante que se entienda esto de las sombras y la ley.
los judíos hacían un ritual, fíjense bien, que cada año sacrificaban un cordero, ¿sí? Que era sin mancha, sin arruga, sin enfermedad. Era el cordero que en la Pascua ellos iban a su ritual en el templo y lo daban al sumo sacerdote, ¿sí? Y él lo sacrificaba y la sangre la rociaba en la gente para poder cubrir sus pecados durante un año, porque era un ritual anual, ¿ok? Entonces, y así ya la gente se iba y estaba cubiertos o perdonados sus pecados durante un año, un periodo de tiempo, ¿ok? Pero ese ritual era solamente una sombra, ¿sí? Una señal, una figura de lo que había de venir, que es la realidad eterna. ¿Y cuál fue la realidad? Que Jesús, cuando vino a la tierra, se convirtió en el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz y llevado al matadero, y ahí derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Y ahora ya no es como la figura o los rituales del cordero que sacrificaban los sacerdotes, sino ya el Cordero de Dios murió una sola vez y para siempre, para que todo el resto de la humanidad pudiese ser salvo de una muerte eterna y tener vida eterna si aceptan a Jesucristo en su corazón. ¿Ok? Entonces, vean, esa es la realidad. La figura o la imagen o la sombra era lo que hacían los rituales que hacían los judíos. ¿Ok? Y así las 7 fiestas que hacían los judíos es sombra o es una señal o una figura, una metáfora de lo que ha de venir en estos últimos tiempos. ¿Ok? Bien, entonces ya con esto que ya les expliqué, estoy seguro que ya van a entender bien el punto 6, que habla sobre la actitud correcta de cómo dar, hacia el dar. ¿Ok? Y aquí vamos vamos a dar los versículos que es 2 de Corintios 8:12 y Hechos 20:35, donde vamos a explicar esa actitud correcta de cómo nosotros tenemos que entender el dar de corazón. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a usar el verso 2 de Corintios 8:12 y Hechos 20:35, donde dice que, bueno, les explico un poquito. La actitud con la que damos es crucial en la enseñanza bíblica. ¿Ok? 2 de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, fíjense bien, porque si primero hay una voluntad dispuesta a dar, será acepta según lo que uno tiene, ¿sí? No según lo que no tiene. Y ahí está una enseñanza muy profunda, según lo que uno tiene, sí tiene, y no lo que según uno no tiene, repito, ¿ok? Entonces, este versículo nos enseña que Dios valora la disposición del corazón más que la cantidad dada. O sea, lo que tú tienes, lo que realmente tienes, el Señor, Papá Dios, ve la intención del corazón y tu pensamiento, y Él va a darse cuenta cuando tú tienes y no quieres dar para lo que haya que dar, porque hay mucho donde dar, ¿sí? Entonces, en base a esa actitud, ese pensamiento y esa intención de tu corazón, Él va a ver esa intención y te va a multiplicar según tu intención del corazón. ¿Ok? Entonces, es ahí donde quiero resaltar ese pasaje bíblico. Ahí me lo buscan, por favor. Ahorita no recuerdo bien, pero donde estaban dos en el templo, ¿no? Una ancianita que dio casi, no, todo lo que tenía, lo dio de corazón. Y uno que era multimillonario y dio a lo mejor 1 o 2 millones, ¿no? Era como una de lo que le sobraba.
Entonces, si comparamos en cantidad netamente, pues 2 millones de la moneda que sea, es muchísimo comparado con a lo mejor, no sé, 500 pesos, ¿no? Es un ejemplo solamente para entender mejor o para explicar mejor. Pero delante de Dios, que ve los corazones y la intención de tu corazón, pues la ancianita que dio todo lo que tenía, ¿sí? Dio mucho más, ¿sí? Y le es contado mucho más delante de Dios que ese millonario que dio lo que le sobraba, aunque tuviera mucho, ¿ok? Aunque fuera mucho. Bien, bajo este contexto, vamos a leer Hechos 20:35, donde Jesús nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es Jesús enseñando, ¿eh? ¿Sí? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, más vale dar que recibir. Esta enseñanza subraya que dar es una bendición en sí mismo, ¿sí? Y una forma de ayudar a otros. Dar con una actitud correcta de generosidad y alegría es lo que más agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo, aunque por tradición o porque lo hemos hecho así para no optar ni una cosa ni otra, ¿sí? Eh, eh, Nosotros enseñamos muy claramente, ¿sí? Que no importa si es el 10% o el 20%, ¿ah? Sino que si lo das de corazón, Dios va a ver tu corazón y la intención con que lo das. Es muy importante, ¿ok? Ahora, es por eso que nosotros vamos a entender algo también. Porque no porque estamos nosotros resaltando que lo que más importa es que lo des de corazón y no por obligación y con tristeza, tampoco vamos a ver o vamos a dejar de ver la otra cara de la moneda, que también es una verdad inquebrantable. ¿Ah? Y ahí es donde vamos a entender a Pablo, donde ya lo vimos en la conferencia 1 y 2, donde, basada en 2 Corintios 9, donde dice que en la medida que tú das, es en la medida que tú vas a recibir. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver Filipenses 4:18, es muy importante entenderlo. Dice, bueno, explico. Apoyar la obra de Dios es indispensable, es una responsabilidad. Por eso el punto 7 yo le llamo la responsabilidad de apoyar la obra de Dios. ¿Okay? Es una responsabilidad genuina que el apóstol Pablo lo remarca muy fuertemente, ya lo hemos visto en otras conferencias. Entonces, Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, la gente que le daba a Pablo de corazón era como un olor fragante, o sea, era algo agradable, algo genuino, un sacrificio que Dios aceptaba de la gente que daba de corazón a Pablo para la obra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Luego, Proverbios 3:9 nos exhorta y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo nos llama a honrar a Dios con nuestros recursos, apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Es una forma de mostrar la gratitud a Dios y nuestra fidelidad a Dios, pero no sintiéndose obligados o con tristeza. Es mejor no dar, ¿sí? Entonces, aquí es donde sí quiero recalcar lo que las conferencias, la 1 y la 2, tuvieron como base para ya asegurar que Satanás no tome
como excusa o como pretexto eso del diezmo y la ofrenda y todos los dichos y diretes y todos los pros y los contras de las doctrinas ahí medio religiosas raras. Entonces, pues ya Pablo, harto de todo eso, porque él, fíjense bien, así como este ministerio de nosotros, de Magac, también Pablo, más bien nosotros como Pablo nunca vivió de diezmos y ofrendas, literalmente. Él siempre trabajó y él era un experto constructor de tiendas, pero unas tiendas que eran así como hoy los edificios, no era un arquitecto, era un perito arquitecto y trabajaba y ganaba muy bien, ¿ok? Aparte, así como en el ministerio de Jesús, había gente que realmente tenía y que Dios le multiplicó y estaban manteniendo el ministerio de Jesús. Hay muchos versos al respecto. Y también en Pablo, él trabajaba y era autosuficiente, ¿no? Pero también había personas que amaban a Dios y amaban el ministerio de Pablo y también les daban ofrendas. Eran olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, todo eso. Entonces, por eso es que Pablo escribió este verso y vamos a leerlo. Aquí tengo la Biblia, está. Dice, el 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, no tomando estos versos bíblicos como, ay, voy a dar de lo que tengo, de todo corazón, porque si no lo hago, Dios me va a castigar, porque no, Dios no es un Dios castigador, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, que te ama, que más que sobre todas las cosas. Él es el dueño del oro y la plata, él ha dado la riqueza a los ricos delante de Dios, realmente genuinos. También Satanás da riquezas para poder alejarnos de Dios. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno. Entonces, si Dios es el creador de todas las cosas y Él tiene el poder de todo absoluto, es el omnipotente, ¿tú crees que va Dios a necesitar tu dinero? Porque no es tu dinero, pero el dinero que tú crees que es tuyo, Dios no lo necesita. Eso yo tengo ya 39 años de estarlo experimentando. Nunca he vivido del diezmo y de la ofrenda, ni los que están en el ministerio de nosotros, nunca. Al contrario, Dios me ha multiplicado de una forma sobrenatural y es cuando nosotros tomamos X cantidad para construir unas instalaciones o hacer esto o lo otro, sin que sepa la mano derecha de lo que hace tu izquierda. Y cuando Dios ve ese tipo de corazón dispuesto, no con tristeza, ni por obligación, ni por necesidad, y tú das de corazón, entonces Dios te va a multiplicar sobremanera, hasta que sobre y abunde. Entonces, ya para terminar, yo sí quisiera decirte algo. Dios no depende de dinero. El amor al dinero, como ya lo vimos en otras conferencias, es la raíz de todos los males. Cuando tú amas con afán el dinero y lo estás buscando permanentemente con ese afán, el dinero se te va a alejar. O bien Dios le va a autorizar a Satanás para que te dé mucho dinero para probarte y para que te alejes de Dios porque no eras una persona
delante de Dios aceptable o porque tu corazón no estaba primeramente circunscrita al poder de Dios según su sacrificio en la cruz. Si no, pues eras un buen religioso, una buena cultura cristiana, una buena cultura de la prosperidad, pero ya hemos dicho que así como los judíos, como los árabes, como los libaneses y otras religiones que siguen estas leyes espirituales de la prosperidad, pueden ser muy ricos aquí en la tierra y tener mucho dinero, pero su alma se va a perder. Y acuérdense que esta vida en la tierra es efímera, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿de qué nos sirve riquezas aquí en la tierra si vamos a perder nuestra alma? Dice la Biblia, y lo vimos también en otras conferencias, dice que más vale hacer riquezas, ¿sí?, en los tesoros del cielo que en los tesoros de la tierra. ¿Ok? Entonces, yo te invito a que a partir de hoy, tú y yo y todos entendamos que las riquezas de este mundo son solamente una herramienta para poder bendecir a otros, para poder vivir con lo necesario y poder dar a otros que lo necesitan o al ministerio, a la obra de Dios. Y eso Dios te lo va a tomar en cuenta sobremanera y te va a multiplicar en toda tu vida hasta que sobre y abunde en todo, en todo. ¿Ok? Bien, con esto se cierran las 3 sesiones o las 3 conferencias que Dios me puso en el corazón aportarles para que ustedes ya no anden o ya no andemos con el riesgo de caer en las artimañas o estrategias de Satanás que usa el dinero o el afán por el dinero para alejarnos de Dios o para envolvernos en las riquezas y olvidarnos de Dios. Sino el dinero es una herramienta. El dinero le sirve a Dios como una herramienta, no como un fin. ¿Ok? Y cuando tú te cae el 20 y lo entendemos y así lo aplicamos bajo estas leyes espirituales eternas, nos va a ir bien. Vamos a ser felices, a ser exitosos, pero sobre todo a hacer la voluntad de Dios que ya está escrita para tu vida y mi vida. Que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a demostrarle al chanclas, a Satanás, que el dinero es solamente una herramienta y no un fin. ¿Ok? Dios te bendiga. Nos vemos pronto la semana próxima, si Dios lo permite.